Uno se pregunta cómo puede ser que, siendo China la cuna de inventos tan críticos como el papel, la pólvora, el reloj, el telar, la rueda hidráulica y algunos instrumentos astronómicos, el desarrollo tecnológico del mundo moderno no tuvo lugar allí, sino en Occidente. Una de las razones que se han dado se basan, curiosamente, en la geografía del país. Según este argumento, la geografía más bien plana de una parte de su territorio y la distribución de los grandes ríos hizo especialmente relevantes los grandes proyectos de irrigación. La magnitud de estos proyectos y la enorme cantidad de personas que hubo que movilizar para llevarlos a cabo requería de sistemas muy estrictos, planificados y centralizados de gestión. De ello se derivó un servicio civil, un funcionariado, el mandarinato, que duró literalmente miles de años. Un sistema que daba preferencia a la estabilidad típica de políticas de planificación y control frente al cambio. La pólvora sería para los fuegos artificiales, mientras que en Europa esa pólvora se utilizó para conquistar ciudades. Bueno, esto es lo que se había dicho hasta ahora, pero algunos investigadores curiosos están descubriendo que sí la usaron. Bueno, sea como sea, la inventaron. En ese sentido, la capacidad inventiva de la cultura china, dominante por ejemplo cuando Europa estaba en su larga Edad Media, no derivó en un desarrollo tecnológico acelerado, porque el sistema político chino, controlado por un funcionariado muy eficiente, tenía por función mantener el status quo, para evitar justamente el cambio. La estratificación de la sociedad era inamovible y toda innovación se aplicaba de forma que no pudiera transformar radicalmente cómo eran las cosas. De hecho, la situación de bloqueo de todo cambio también se experimentó en Occidente hasta el siglo XVI, en la que algunas mentes inquietas empezaron a transformar el mundo. Antes de eso, lo normal era que el poder político y sobre todo el religioso impidieran las nuevas ideas. Pensar, poner en cuestión el orden natural no era bienvenido. Por ejemplo, intentar entender el mundo se consideraba no solo vanidoso, sino cercano a la herejía. ¿Quién era el pobre humano para intentar entender las maravillas creadas por Dios? Preguntarse era pecado. Hacerse preguntas no era un comportamiento normal del ciudadano pío. La misión de los creyentes y vasallos era obedecer y disponer de un sistema político-religioso que impidiera poner en cuestión el orden social era una pieza fundamental del modelo imperante durante siglos. Incluso la escena de Adán y Eva ilustran este modelo. No pongas en cuestión las órdenes de Dios, porque hacerlo implica un gran castigo, a ti y a todos los de tu especie. La religión era la manera de entender el mundo, y esta imposición de ideas garantizaba el mantenimiento del poder a quienes ya lo tenían. Pero en algún momento del siglo XVI, estos ricos y poderosos empezaron a interesarse por las curiosidades del mundo, por sus rarezas que podían mostrar a sus amigos, y financiaron sus gabinetes de curiosidades para sorprender a sus invitados. De ahí surgieron los primeros naturalistas, incipientes científicos que acabaron fundando un nuevo modelo en el que el desarrollo del conocimiento generaba riqueza. Así, a diferencia de la estable China, donde no era permitido la aplicación de sus inventos por el miedo a que originara un cambio social radical, la búsqueda de la riqueza que derivó del interés por entender mejor el mundo en Europa no solo trastocó las estructuras de poder a través de la emergencia de la burguesía mercantil, sino que puso a la tecnología como motor de transformación económica. En este sentido, una sociedad abierta a la aplicación de la tecnología a la mejora social y económica es una sociedad que progresa. Y ahora sabemos que para ello es crítico que aplique esa tecnología también desde fundamentos de sostenibilidad. La nueva China así lo ha entendido, y en cuanto se ha despedido de su obsesión histórica por evitar el cambio, ha pasado a convertirse justamente en el motor de la transformación del mundo.